I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. Jorge Alemán es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Martín. Se destaca por ser un pensador constante de la articulación entre psicoanálisis, filosofía y política. Muchas gracias, Jorge, en nombre de todo el equipo de la revista Consecuencias, por concedernos esta entrevista. En primer lugar... Soy yo el agradecido. Gracias. Me gustaría preguntarle, en función de sus últimos desarrollos, ¿cómo analiza el malestar de la cultura actual y qué particularidades puede encontrarle? Bueno, a ver, en general en la tradición psicoanalítica, la manera en que fue pensado el malestar en la cultura, vamos a partir de Freud. Tal vez sea uno de sus grandes textos políticos, el malestar en la cultura. En realidad, Freud allí ve que hay un fracaso estructural de la cultura, porque si bien la cultura es, vamos a decir, lo que permite la inclusión o la inscripción de los sujetos en el orden simbólico, a la vez hay en el interior mismo de la cultura un dispositivo que Freud denomina superyo, que desarrolla lo que podríamos llamar una genealogía de la moral. Ahí Freud muestra algo más subversivo que el propio Nietzsche, en el sentido de que resulta que la renuncia no le impone la conciencia moral, sino que la conciencia moral ya es un efecto de la renuncia misma. O sea, rompe con toda una tradición donde ingresar a la cultura es aceptar renuncias en función del lazo social. En cambio, él ya muestra que el lazo social mismo está contaminado por esa renuncia, que a la vez introduce un modo de satisfacción. Es el primero que vincula renuncia a satisfacción. En términos lacanianos podríamos decir que es el primero que piensa que la renuncia y el plus de gozar están vinculados estructuralmente. Ese dispositivo superyoico, el rasgo sádico, vamos a decir, del superyo, es lo que tal vez el malestar en la cultura actual ha colonizado de una manera muy eficiente. Es decir, todo el psicoanálisis nació, vamos a decir, en un diálogo con la izquierda advirtiendo sobre el totalitarismo. Si leemos a Freud mismo, había muchas advertencias sobre las aventuras colectivas. Y eso dejó una gran impronta entre los psicoanalistas, una desconfianza, una cláusula de reserva muy importante con respecto a toda aventura colectiva por su deriva totalitaria. Sin embargo, volviendo a su pregunta, en el malestar en la cultura actual no podemos decir que el problema sea exactamente el totalitarismo, o en todo caso tendríamos que pensar un totalitarismo de nuevo cuño, porque ahora es el propio dispositivo del superyo el que ha sido colonizado por el neoliberalismo. Es decir, si vemos los nuevos fenómenos de producción de subjetividad, los nuevos fenómenos que empezó a estudiar Foucault bajo el término biopolítica y que yo creo que a través de Lacan se pueden dilucidar mejor, vemos que ese circuito del superyo, de renuncia y satisfacción, han sido, digamos, colonizados, reapropiados por dispositivos de rendimiento y goce que son muy propios del neoliberalismo, es decir, instalar a las subjetividades. Digo subjetividades porque en mi último libro me ocupo mucho de diferenciar subjetividades de sujeto. Claro. Instalar a las subjetividades en exigencias, en donde todo el tiempo hay una amalgama de deporte, sexualidad y trabajo, y en donde la subjetividad está todo el tiempo más allá de sí misma. Por eso esas figuras, como el emprendedor de sí, que ya había
aislado Foucault, o La fábrica del hombre endeudado, que ya había aislado Deleuze, o incluso el inempleado estructural, que a pesar de que no trabaja, a pesar de que no está en la lógica capital-trabajo, de todas maneras produce plus de goce. Y finalmente todos los fenómenos actuales de servidumbre voluntaria, es decir, sujetos que satisfacen algo yendo contra sus propios intereses inmediatos, incluso sujetos, eso habría que también señalar, que son capaces de dañarse muy seriamente a sí mismos con tal de producir un daño en los demás. El terrorismo actual sería un fenómeno culminante radical de este proyecto, donde el sujeto es capaz, ayer un niño de 12 años inmoló para matar a 52 personas. Entonces, yo creo que el malestar en la cultura actual obligaría, o es el propósito de mis proyectos de los últimos años, en Izquierda Lacaniana, en Soledad Común, y en este último libro, Horizontes Neoliberales, a pensar un malestar en la cultura donde el dilema no sea advertir todo el tiempo del totalitarismo, sino de ver cómo en el interior mismo de lo que llamamos democracia hay una serie de semblantes democráticos que han sido capturados por dispositivos de producción de subjetividades que están más allá del principio del placer y que nos muestran que eso que había aislado Freud, el circuito de la renuncia, la satisfacción en la renuncia y el superyo, ha sido colonizado, reapropiado por estas nuevas formas de exigencia. Por ejemplo, un elemento que casi se ha vuelto universal. Se le dice a los países que han participado de un derroche de plus de goce que no era legítimo, que han participado de una fiesta que no tenía verdaderamente ningún asidero, y ahora hay que pagar, y cada vez que se paga, vemos cómo se ha introducido lo ilimitado. Ahí ya entraríamos en algo que a mí me parece clave para pensar el malestar en la cultura de esta época, que es la elaboración que hizo en 1972 Lacan sobre el discurso capitalista, del cual yo he extraído, también estableciendo ciertas homologías con la palabra técnica en Heidegger, una serie de consecuencias. Ese discurso capitalista, más allá de lo que es, porque no es un discurso exactamente, tendríamos que más bien llamarlo un dispositivo o un funcionamiento, porque contradice la lógica de los discursos, en el sentido de que clausura la imposibilidad, rechaza el amor, y especialmente porque introduce, borra lo imposible e introduce lo ilimitado. Esta dimensión de lo ilimitado, es decir, dispositivos en donde el sujeto encuentra todo el tiempo un empuje a ir más allá de sí mismo, me parece un elemento clave para pensar el malestar en la cultura contemporánea, que yo no creo que vaya o que funcione si no está acompañado de algo que comenzó en la cultura americana, así como Max Weber habló de la relación estructural en la ética protestante y el capitalismo. Yo creo que los relatos de autoayuda, vamos a decir lo que genéricamente podríamos llamar narraciones de realización de uno mismo, están absolutamente conjugados con este dispositivo superyoico de rendimiento que el neoliberalismo ha, digamos, movilizado y extendido universalmente. Porque finalmente logra que el libro de autoayuda parezca dirigido a lo más propio de cada uno, la gente lo lee como si en cada palabra se reconociera, y a la vez se han vendido 40 millones de ejemplares. O sea que esa idea que a veces los psicoanalistas dicen el uno por uno, enfrentada a lo colectivo, me parece que debe ser revisada, porque no se trata del uno por uno, se trata de lo singular. En el uno por uno la autoayuda no escribe un libro para el colectivo, está dirigido a uno, y ese uno se reconoce y se identifica, y resulta que se encuentra con una exigencia de felicidad, de realización de uno mismo, que es imposible de cumplir. Claro.
es como un poco el símil más común de tomar un vaso de agua para calmar la sed y que la sed aumente. Es la manera, digamos, que podríamos tener de representar lo ilimitado de manera muy sencilla. Así que en definitiva, yo creo que hubo una tradición psicoanalítica donde el malestar en la cultura, por ejemplo, los tramos finales del texto freudiano eran advertencias. Freud había como anticipado el nacionalsocialismo y tenía una cierta confianza en las democracias, en la democracia inglesa, incluso en la Iglesia católica, en fin. Y yo creo que eso durante mucho tiempo continuó, ¿no? El psicoanálisis lo vemos en muchas puntualizaciones en los seminarios de Lacan, en donde hay advertencias sobre las aventuras colectivas, ¿no? Las mañanas que cantan, los domingos felices, en los finales de la reconciliación, ¿no? Y todo eso yo creo que se ha desplazado. Yo veo el malestar en la cultura actual ya no es la amenaza totalitaria clásica, sino lo que en el interior mismo de las supuestas democracias está funcionando como un estado de excepción. Y en este sentido, como usted decía, del dispositivo capitalista que tiene un profundo rechazo al inconsciente, al saber del inconsciente, me parece que habría que puntualizar qué lugar para el psicoanálisis frente a este panorama. Bueno, eso no sé si se percibe del todo en Argentina, pero es evidente que el neoliberalismo no ha elegido al psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis no puede ser, vamos a decir, una opción hegemónica, porque el proyecto de esta producción de subjetividad es un proyecto de desimbolización, de destruir toda relación con cualquier legado simbólico. Es decir, es interrumpir la fórmula allí donde era el otro, el sujeto debe advenir. Es decir, la promoción que se hace desde los dispositivos neoliberales de producción de subjetividad más bien empuja al sujeto a un presente permanente, a un presente absoluto, a algo que no pueda ser susceptible de ser historizado, algo que no pueda ser narrado, algo que, vamos a decir, el sujeto capta de una manera como deshilachada, sin poder articular. Por lo tanto, es evidente de que si realmente el neoliberalismo lograra tocar, como piensan algunos ensayistas contemporáneos, la propia constitución del sujeto, el crimen es perfecto, Claro. ¿no? Es decir, hay algunos, esto lo inauguró un poco Baudrillard, pero lo sigue ahora, con esto debato también en mi último libro, por ejemplo el coreano alemán Chul Han, ¿no? Donde piensa que ya no hay más inconsciente ni tampoco mundo onírico, porque la producción de subjetividad ya ha alcanzado, ¿no?, la propia constitución del sujeto. Hay que entender que el botín de guerra del neoliberalismo es la subjetividad, que eso lo anticipó muy bien Margaret Thatcher. La economía es el método, decía ella, y el objetivo es el alma. Y es verdad que la estructura corporativa mediática ya no puede ser pensada en términos de la alienación marxista, como una parte de uno mismo que ha sido arrebatada, pero que uno a través de una praxis la recupera. Estamos frente a un hecho mucho más radical, donde muchos sujetos viven su vida y están capturados en un dispositivo que podríamos denominar en términos lacanianos como el deseo del otro, pero no bajo la forma clásica del discurso del amo, sino bajo el discurso capitalista. Sin embargo, en algunos desarrollos anteriores a su reciente libro, usted tiene un concepto bastante esperanzador, a mi criterio, que es el desarrollo de las bases de una lógica emancipatoria, que incluye la tensión misma que hay entre lo simbólico y lo real que se sustrae. ¿Cómo se ordena esta base emancipatoria? Bueno, el primer
el primer punto de partida, porque no es todo muy conjetural, ¿no? Y hoy por hoy no creo que haya ningún pensador que pueda presentar una lógica emancipatoria, vamos a decir, sólida. Siempre estamos en un mundo frágil y de piezas que no encajan, ¿no? Pero mi punto de partida es que el sujeto no es capturable por el discurso capitalista, que la producción de subjetividad, esa es una confusión que reina a veces entre Foucaultianos y deleuzianos, que piensan que las relaciones históricas de poder son las que han construido la subjetividad. Tienen razón, lo que ocurre es que hay un resto que no ha sido atrapado, porque si fuera así, el crimen sería perfecto y no habría otra cosa que esperar el exterminio, es decir, la lenta, vamos a decir, desaparición del inconsciente y la destrucción definitiva de los lazos sociales, ¿no? Y yo, como usted dice muy bien, he tratado de extraer de Lacan elementos que me parecen que podrían ser nuevas bases para lógicas emancipatorias. Por ejemplo, la soledad común es una expresión que lleva a mis dos puntos, que siempre son dos puntos que muestran que la pieza no encaja, ¿no? En donde creo que existen en las experiencias humanas a veces irrupciones igualitarias, colectivas, que no son tributarias de la psicología de las masas, ni pura alienación, ni solo mecanismos colectivos de desubjetivación, sino de soledad común. Son momentos en donde el sujeto se encuentra con lo más singular de sí mismo, porque es una respuesta a lo que no hay. O sea, yo creo que lo que tenemos en común, la palabra común no la extraje de la tradición analítica, que lo que tenemos en común no es nuestras identificaciones ni aquello a lo que nos ascribimos, sino cómo cada uno resolvió lo que no hay. Es decir, el común surge de la imposibilidad. Por eso el discurso capitalista no tiene nada que ver con lo común, es decir, porque lo borra. El común es un invento de la imposibilidad. Y pienso que a lo largo de la historia de la humanidad hubo momentos de soledad común, que son como la precondición para que haya una lógica emancipatoria, para que haya, digamos, un proceso colectivo. Como el encuentro con la lengua, ese Sí. Encuentro primero. Exactamente, de ahí fue que los traje, ¿no? Les traje del texto el atolondradicho, es decir, los tres no hay relación sexual, no hay otro del otro, y no hay universal que no se sostenga sin la excepción, con el común de la lengua. De ahí extraje la fórmula soledad común para poder pensar el problema de la igualdad, porque yo pienso que la igualdad no se puede pensar en la lógica masculina. Es decir, la lógica masculina paratodea, vamos a decir, y entonces siempre está regida por la idea de constituir una totalidad que tenga una excepción que la sostenga. Por lo tanto, hay siempre un elemento segregativo. Lo interesante que tiene para mí la lógica que Lacan formuló con respecto a lo femenino es que ahí no hay límite, no hay excepción, y por lo tanto podría pensarse lo igualitario, que es lo más difícil de pensar, porque lo igualitario se ha pensado desde un nosotros identificatorio. Claro. Y lo interesante es pensar la igualdad desde la diferencia más radical, en lo singular, el suelo desde donde se construye la igualdad, no la totalidad realizada, ¿no? Entonces, bueno, si no ocurriera esto, la historia del ser humano sería la historia del campo de concentración. Y a eso apunta mi última pregunta para ir finalizando. Es que encontré que en la contratapa de su último libro, que usted lo nombró, que se llama Horizontes neoliberales en la subjetividad, figura la idea de que el futuro no es más una incertidumbre, sino que el mundo marcha hacia lo insostenible. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, usted sabe que Lacan, cuando elaboró el discurso capitalista, dijo que el discurso capitalista marchaba hacia su consunción. Es una palabra que eligieron los traductores del español para esa expresión, que en realidad viene a mostrar
que hay un dispositivo que desde su propio interior se va a ir consumiendo, ¿no? Se va a ir autodestruyendo. No sabemos, no hay ninguna ley histórica que nos diga de qué manera ni cómo no se puede esperar nada de eso. Pero lo cierto es que, a diferencia de las utopías con las que Freud discutía, ya no tenemos la incertidumbre de qué tipo de futuro puede haber, o la idea de esperar una sociedad que se podía realizar que fuese mejor desde el punto de vista de algo que pudiéramos diseñar previamente y concebir. En ese sentido, la izquierda, o mi izquierda lacaniana, o mi intento de pensar una lógica emancipatoria, es conservadora. Es la idea de decir, bueno, hay que pensar, como dice Walter Benjamin, un freno de mano, porque no hay incertidumbre. Esto marcha hacia algo que es absolutamente escatológico. Vamos hacia un punto de insostenibilidad. Es decir, hay millones de personas que pueden ser perfectamente matables, sin duelo alguno, flotando por todas partes del mundo. Hay bombardeos por todas partes. Hay una apropiación del mundo financiero de todos los estados. Hay una desaparición de todos los fenómenos, vamos a decir, simbólicos que le permitieran a los sujetos un cierto amparo y una cierta inscripción. Eso no lo provocaron ni las revueltas, ni las revoluciones. Lo que ha erosionado, lo que ha hecho que todo lo sólido se desvanezca en el aire, como decía Marx en el manifiesto, ha sido la propia marcha del capital. Así que, en este sentido, el psicoanálisis sería como una actitud conservadora, no en el sentido de la tradición política conservadora, sino en el sentido de decir, bueno, discutamos qué merece la pena ser conservado, porque lo que se está produciendo ahora ya no tiene una incertidumbre. La incertidumbre puede estar del lado de cuándo terminará todo, cuándo llegará el momento en donde se vuelva inhabitable el mundo, cuando esta mezcla de Matrix y Alien y Mad Max finalmente se consumarán como realidad. Entonces, en ese aspecto, sí, pienso que hay como una especie de atractor en el futuro que llama y que no tiene tanto misterio. Es decir, no es muy difícil imaginar que esto va hacia un punto que no tiene forma de ser habitado. La interrogación heideggeriana de cómo habitar en el mundo de la técnica, hay un texto de él que se llama precisamente Construir, Habitar, Pensar, que he vuelto a analizar y a trabajar, se ha vuelto más urgente que nunca. Es decir, ¿qué tipo de maneras de habitar podemos inventar para que continúe la relación con los otros, la relación con la propia historia, la relación con la amistad, con el arte, con todo aquello que sea un tratamiento de lo imposible? Porque o sea, ya no podemos pensar en la revolución, porque es el propio neoliberalismo el revolucionario, es el propio neoliberalismo el que quiere fabricar un hombre nuevo, introducir una mutación definitiva, ¿no? Y además en su circularidad no tiene ningún exterior. El terrorismo no es un exterior, es decir, los chicos que matan en la lógica de una PlayStation y filman y forman parte de la sociedad del espectáculo, nada más que introduciendo el crimen masivo, ¿no? Es decir, que la salida, una posible salida, tendría que ser desde el interior mismo. No hemos hecho otra cosa que estar siempre en el interior, ¿no? Todas las experiencias políticas que apoyé, o sea, sobre esto no necesito, porque fue público las que pude apoyar aquí, las que apoyé en España, habitan en el interior, no encuentran una figura de desconexión. El último que pensó en una figura de desconexión fue Marx, que imaginó que había una clase que podía, esta era la impronta hegeliana de Marx, pasar del en sí al para sí,
y desconectar la estructura. A eso él lo denominaba el proletariado. Que cuidado, Marx no era muy sencillo en esto, es decir, no pensaba que por el solo hecho de ser proletarios ya había desconexión. Era si eso que era en sí se volvía un para sí, y el pasaje del en sí al para sí nunca sucedió. hubo un gran debate entre maoístas, trotskistas y leninistas acerca de cómo ese pasaje se establecía. Pero él sí tenía la idea... Cafecito de adentro que tenía. Gracias. Él tenía la idea de un sujeto histórico que podía en un momento determinado desconectar la gran maquinaria capitalista. Ahora no, como lo ha dicho usted antes, estamos en un terreno muchísimo más sinuoso y frágil porque es en el interior mismo de dispositivos en donde uno tiene que buscar qué tipo de puntos encuentra para establecer lógicas que no estén de antemano atrapadas en la extensión ilimitada de estos dispositivos. Bueno, Jorge, le agradezco nuevamente, ha sido un placer. Mi agradecimiento.